Proverbio 3, lo hemos leído muchas veces, 3, el versículo 5 dice, reconócelo en todos tus caminos, ¿verdad? Eso es algo muy importante y quien quedó aquí entre nosotros y morando en nosotros fue el Espíritu Santo. El reconocer al Espíritu Santo en todo momento, en darle reconocimiento, eso es muy importante, como dice Henry. La oración en la mañana es importante, el tiempo devocional, pero yo te digo porque a mí me sucede, durante el día nos vamos a encontrar con situaciones determinadas de tristeza, dependiendo de la situación. Háblale directamente al Espíritu Santo, reconócelo, Él está ahí. Si hay una situación, cualquier situación en que te encuentres, tú lo reconoces de inmediato y Él va a responder a esa situación. Vas a ver vas a ver la fortaleza, vas a ver el ánimo, vas a ver la paz, lo vas a ver, porque te lo digo por experiencia. El estar en una situación determinada y hablarle directamente al Espíritu. Eso es muy importante, como dice Henry, porque sí es cierto que en nuestra vida cristiana, y voy a ser breve, nos toma tiempo para crecer espiritualmente. Es cierto, pero mientras tanto, cuando todavía no tenemos esa madurez total, todavía el Espíritu nos asiste en nuestras debilidades. Y sí vamos a ver paz, aunque todavía no tengamos madurez. Vamos a ver todas estas áreas porque los frutos no son nuestros. La palabra dice, los frutos son del Espíritu. El fruto del Espíritu, amén. Entonces, esto no es algo que vamos a lograr nosotros mismos por nuestra propia fuerza. ¿Ok? ¿Qué dijo Jesús? Es necesario que yo me vaya, ¿para qué? Para que el Padre envíe el ayudador, que es el Espíritu Santo de Dios. Por eso esa canción de hoy me gusta mucho, porque estábamos declarando, ven Espíritu, sí, ¿no es cierto? Sobre cada uno de nosotros, Él es nuestra ayuda, Él es nuestra fortaleza, Él es quien nos va a guiar, Él es el que nos va a decir, cuidado, no lo hagas. Cuidado, no te metas por allá, no voltees a la izquierda, voltea a la derecha. Sí, haz eso, ese negocio que vas a hacer, sí, ten paz, ¿quieres la paz? Yo te doy la paz, dale, métete en el negocio. Pero de otra manera, a lo mejor dice, no, cuidado, no metas ese dinero ahí, te va a ir mal. Dios es específico, Él no te va a dejar en duda nunca. Amén. Si tú miras la historia de todos los siervos de Dios en la Biblia, Dios nunca dejó en duda a nadie. Él daba instrucciones específicas. Y uno de los principales ejemplos que yo le doy a la gente es vete y lee la historia de Noé, que le dio específico, medidas y todo exacto cómo hacer el arca para poder salvarse él, su familia y los animales. Entonces, como no podemos lograr esto por nosotros mismos, nosotros tenemos una responsabilidad, que es que poner nuestra mente en el Espíritu, ¿no es cierto? Poner nuestra mente en el Espíritu, ser espirituales, ¿no es cierto? Por eso leíamos Romanos 8 que decía que el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, ¿cómo nos ocupamos del Espíritu? Como lo que estamos haciendo hoy, nos unimos para exhortarnos unos a otros, para orar unos por otros y para escuchar la palabra que nos ayuda a seguir adelante con esperanza de vida, esperanza de que hay un mejor futuro en Dios, ¿no es cierto? Entonces yo les voy a hablar hoy de 6 puntos de acuerdo a la obra de Dios es proporcionar la paz, ¿no es cierto? Cuando ponemos nuestra mente en el Espíritu, la obra de Dios, o sea, lo que nosotros hacemos es poner la mente en el Espíritu. Y lo que Dios hace es darnos esa paz. Ahora, una promesa es una promesa para todos los que creemos en Él. Dios tiene o sea, es una promesa de Dios darnos paz cuando creemos en Él. Entonces yo les voy a dar 6 puntos de los cuales habla Dios en que es una promesa de Él, la paz. Amén. Porque amén. Es una mente pacífica lo que queremos tener, como la mente de Jesucristo. Amén. Amén. Acuérdense que la palabra de Dios dice que todo hombre como piensa en su corazón, así es él. Y cuando dice hombre, se refiere a hombre y mujer. ¿Ok? Así como tú piensas en tu corazón, así es el hombre. ¿No es cierto? Entonces, para poder pensar bien, necesitamos la paz de Dios. Amén. Entonces vamos a ir al primer punto. La paz es un regalo de Dios. Y vamos a ir a Salmo 29, versículo 11.
¿Qué dice? Ya voy llegando. Versículo 11. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Aleluya. Entonces ahí dice Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Es una promesa. Ahí lo podemos ver que es un regalo de Dios. Él no está pidiéndote nada a cambio. Él está diciendo que Él lo va a hacer. Ahora, ¿puedes tú creer que Dios lo hace? Porque ahí está, ahí es donde se marca la diferencia. Por eso decíamos al principio que nuestra responsabilidad es poner nuestra mente. Acuérdense que creer primero viene a la mente y después viene al corazón. Amén. Entonces ahí podemos ver que es un regalo de Dios. También la paz es abundante. Esa es una promesa de Dios para nosotros, que la paz que Él da es abundante. Dios no da las cosas por medida. Él todo lo hace exagerado. Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes ven las cosas que hace Dios, Él lo hace porque Él va a mostrar que Él es Dios. Amén. 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 Vamos a ir al Salmo 119 y vamos a leer el versículo 165. Ese es el salmo más cortico de todos. Salmo 119, verso 165. Ese es el salmo más largo de todos en la Biblia. 165. Mucha Dice paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Aleluya, tremenda promesa. Mucha, dice, mucha. Por eso es abundante. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Cuando habla de ley se refiere a la palabra de Dios, al consejo de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué tanto amas esa palabra para tú estar metido constantemente en ella, recibiendo la instrucción de Dios para tener mucha paz? Si te hace falta paz, entonces métete a leer la palabra de Dios, a buscar su consejo para que haya mucha paz en ti. Porque la verdad del caso es que dice que no hay para ellos tropiezo. Pero también es no solo leerla y oírla, ser oidores y hacedores, claro, es aplicarla. Cuando tú lees el consejo es para que lo apliques y más viniendo de Dios, ¿no es cierto? Entonces lo lindo de esto es que dice que no hay para ellos tropiezo. ¿Por qué? Porque para nosotros poder tener una mente clara, un entendimiento, una perspectiva de las situaciones que hay en nuestra vida, de todo lo que esté tratando de venir a quitarnos esa paz que Dios da, entonces nosotros necesitamos la paz de Dios. Cuando nosotros tenemos situaciones que a veces no sabemos por dónde ir y no podemos tomar decisiones, tenemos que buscar de Dios, leer su consejo, porque miren, como dice el Salmo que acabamos de leer, dice que mucha paz, ¿no es cierto?, va a venir a los que aman su ley, y dice que no va a haber tropiezo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en la paz de Dios, no va a haber cómo te tropieces. Cuando hay paz, tú puedes ver mejor las situaciones, hay más discernimiento, hay una mejor perspectiva de las situaciones que te rodean, con la familia, con el trabajo, con, no sé, el vecino, lo que esté sucediendo en tu vida. La paz de Dios, cuando viene sobre ti, te deja pensar y te deja ver mejor lo que está sucediendo a tu alrededor. Amén. Amén. Entonces vamos a ir al siguiente punto, que es una paz perfecta. La paz que Dios da es perfecta. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver en el libro de Isaías. Vamos a ir al capítulo 26 y vamos a leer en el versículo 23. Si alguien tiene algo que decir, por favor, quite el mute y por favor comparta. ¿Ok? Isaías 26, versículo 3. ¿Versículo 3 o 23? No, 3. Yo lo voy a leer. 26, 3. Ok, léelo. Oh.
Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aleluya. Cuando dice completa paz, está hablando de perfecta paz, ¿ok? Hay unas traducciones que dicen, tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? ¿Por qué tú perseveras en el pensamiento de Dios? Te está dando la respuesta ahí, porque estás confiando en Él. Cuando tú perseveras en Él es porque estás confiando en Él. Es porque Él te da seguridad en tu vida. Cuando tú lees el consejo de Dios y escuchas sus promesas, entonces, como siempre yo trato de aconsejarles, tienes que apropiarte del consejo de Dios, hacer lo que es para ti, que es tuyo. Si Él dice, plaga no tocará tu morada, tú te lo apropias y dices, en mi casa no hay plaga porque Dios dice que no va a tocar mi morada, ni en mi cuerpo, ni en mi casa, ni nada ni alrededor. Amén. Tienes que apropiarte. Pero entonces cuando tú te apropias del consejo, tienes que obedecerlo también. Porque no podemos simplemente apropiarnos del consejo para recibir solo la bendición y después vivir como yo quiera. No puede ser de esa manera. Porque para los que tienen hijos, ¿no es cierto? Si tu hijo obedece, tú le das bendiciones. Pero cuando no obedece y él espera que lo bendigas, ¿qué tú vas a hacer? Ay, exacto. No es cierto. En cuanto a eso de la paz, hay una escritura que para mí ha sido un sostén en mi vida en Cristo. Y dice, y es en 2 Corintios 10, el capítulo 10 y el versículo 5. Esta escritura es fundamental, Henry. Dice, derribando, echando abajo todo argumento y toda altivez que se levanta en contra de las enseñanzas de Cristo. Y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Esto es tremendo porque el Señor nos está enseñando aquí que nosotros tenemos que tomar control sobre nuestra mente. A veces se nos levantan argumentos como temores de enfermedades, temores, todo tipo de temores. No los vamos a nombrar y quiero ser breve para seguir en el estudio. Pero esto es clave porque dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pero para perseverar el pensamiento en el Señor, primeramente nosotros tenemos que tener control de nuestra mente. Y eso lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo. No dejes que tu mente divague. No dejes que tu mente se te vaya. No lo permitas. Tú tienes la autoridad. Yo te digo que en estos momentos de mi vida, de la única manera que yo me mantengo en paz y me mantengo en gozo es tomando control y autoridad sobre mi mente. Porque es un bombardeo constante por donde quiera todos nosotros. Y nosotros tenemos que mantener, dice, una mente de paz, como nos está enseñando Henry hoy. Otro día vamos a hacer un estudio, Henry, acerca de cómo nosotros mantener autoridad, control sobre nuestra mente y sobre nuestra alma, porque esto es muy importante. Es un poco la base, cómo el Espíritu Santo nos enseña eso, ¿verdad? Amén. Claro, Entonces, porque la batalla está en la mente, la mente. ¿no es cierto? Entonces, a través del día, a veces, como hoy día comentaba con Mechita, va al médico con su papá, le dicen, no, esto está mal, esto está, hay un sangrado y qué sé yo, y Mechita se llena de pánico y su mente, y ya empieza a ver todo malo. Exactamente. Entonces, ahí es que tenemos que, lo que dice Henry, ¿no? Controlar nuestra mente y como dice acá también en 2 Corintios 10:5, derribar eso, porque esos son como ataques, ¿no? Exactamente. Como ataques y tú tienes que repetir, no, yo soy hija de Dios y Él me da una promesa, no habrá arma forjada contra mí, que Amén. prevalezca, ¿no? Entonces el Señor no me va a abandonar, el Señor no me va a desamparar, Él ha dicho eso, Amén. que Él me cuida, no me abandona, es mi pastor, no me faltará nada. Entonces, Claro, son ataques del enemigo. Claro, pero como estaba compartiendo Patty, en el momento específico, cualquier tipo de pensamiento que vaya contrario
a las enseñanzas y a la obediencia en Cristo, ¿verdad? Ahí es donde uno tiene que inmediatamente, la mente no se puede dejar ir. Una vez que uno deja que la mente vaya libre, el enemigo sabe y él te tira, él te va a tirar argumentos, por eso dice derribando todo argumento, los argumentos no son tuyos, vienen de afuera, como pasó con Mercedes. Vamos a dejar otro tiempo para... No, está porque bien, esto es un está tema... bien. No, vamos a seguir con el estudio, es un tema muy importante porque esta es la base, sobre la base que nosotros nos vamos a parar, sobre nosotros tener la autoridad y el control de nuestra mente y nuestra alma. El rey David le decía a su alma, alma mía, alaba a Jehová. Él tomaba autoridad y control sobre sus pensamientos, sobre su alma. Y es ¿Puedo decir algo? Sí, claro, Patricio. Yo estoy leyendo aquí en Segunda de Pedro, en capítulo 1, versículo 2, y dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, está diciendo que la gracia y la paz serán multiplicadas de acuerdo al conocimiento que tú tengas de nuestro Señor Jesús. Y otra cosa, que la paz en hebreo es shalom. Amén. Y shalom no solo significa paz, significa bienestar, bienestar de salud, Amén. bienestar económico, Amén. bienestar de todo tipo. Eso es el shalom. Amén. Si tú vas al hebreo y estudias la palabra shalom, eso es lo que significa. Entonces, como la Biblia está escrita en hebreo, pues dice gracia y shalom. Lo Amén. sea multiplicado por el conocimiento, por la relación íntima. Ahí está la clave, lo que Esta- acabas de decir, conocimiento, porque la palabra conocimiento se refiere a tu relación con Dios, y no La- solo relación, sino intimidad con Dios. Exactamente. Eso La es. clave está en tu intimidad con Dios. Por eso Entonces es yo diario. veo que todo al cristiano le ha sido dado. Todo ha sido dado. Porque nosotros, dice la palabra que Dios nos da el Espíritu, pero nos da el Espíritu por medida. Hemos sido completos en Él. Él Amén. nos selló con su Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, si el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, tenemos todo lo que necesitamos. ¿Entiendes? Lo que pasa es que cuando uno puede vivir de acuerdo a la vida natural que uno ha sido programado, si se viene una situación, entonces tú puedes responder carnalmente, que carnalmente no es solamente cosas malas, sino que de la forma natural o espiritualmente. Y espiritualmente, ¿qué es el espíritu? La palabra de Dios es espíritu. Amén. Amén. Entonces, si tú llevas tu vida de acuerdo a la palabra, entonces tú estás obrando de acuerdo a la palabra, o sea, estás obrando en unión con Dios, en unión con el Espíritu. Entonces ahí vas a tener la sanidad que tú necesitas, la prosperidad que tú necesitas, y todo fue dado por gracia, y como tú dices, uno se apropia solo por fe, pero como a tener fe, tiene que escuchar o leer. Y eso Leer, escuchar, tienes que congregarte, tienes claro. que... Es A mí como siempre cuando me han estás... dicho que yo busco la quinta pata al gato. Estoy totalmente de acuerdo. La mente nuestra tiene que estar con fe en la palabra de Dios, pero hay que discernir cuál es la cantidad que Dios quiere que yo tenga y cuál es la cantidad que yo creo que yo deba tener. Entonces yo puedo pensar que estoy pensando espiritualmente y que estoy esperando de nuestro Señor una respuesta. Y no se da la respuesta que yo pienso que debería darse porque no es el monto que yo pienso que debería darse, entonces comienza a quebrar un poco mi fe porque yo estoy, aunque estoy controlando mi mente, estoy equivocada y entonces estoy pensando más en el regalo que Él me está dando o la La bendición. bendición y no en Él.
Entonces, Sí. al conocer al Dios, al tener esa relación íntima con Él, cuando me pasan cosas que yo no entiendo por qué me están pasando, tengo que pensar, basada en la palabra, en la personalidad de Dios, en el amor de Dios y por qué Él está permitiendo, porque así como vimos en Job, nada me puede pasar sin que Él lo permita. Entonces, ahí hay un balance un poquito precario, digamos. Y la clave, como dijo Orlando, es Patricio. conocer, Patricio, es conocer a Dios, es conocer a Dios, conocer el corazón de Dios, conocer el poder que Él tiene y el amor que Él tiene y la capacidad que Él tiene. O sea, a medida que yo lo voy conociendo, entonces ya no es, ya puedo descansar más y tener esa paz de que Él sabe lo que está haciendo. ¿Sí? Entonces estoy llevando mi mente a, estoy controlando mi mente, pero lo estoy controlando en la persona de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Como, Entonces, como dice la palabra, ¿no? El perfecto amor echa fuera todo temor, amén. ¿no? Porque dentro del temor implica que hay castigo. Y si tú piensas que hay castigo, es que no has conocido al verdadero Amén. amor. Y si no has conocido, quiere decir que no hay intimidad. Exacto. ¿No es No hay cierto? relación. ¿Qué es lo que nosotros tratamos de hacer con todos cuando nos unimos aquí y exhortamos? A tu relación con Dios diariamente, porque eso produce una intimidad entre tú y Dios. Y como decía la palabra en Amén. Isaías, dice Sí. que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento, cuando tu pensamiento persevera en él, cuando confías en sus promesas, en lo que él dice. Porque fíjate, de acuerdo a lo que tú decías, Lisa, la palabra de Dios, creo que es en Isaías, dice el Señor, tus caminos no son mis caminos y tus pensamientos no son mis pensamientos. Dice Dios, mis caminos y mis pensamientos son mucho más altos que los tuyos. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros en este caminar con Dios, cuando empezamos a tener intimidad con Él y empezamos a conocerlo verdaderamente, entonces nuestro pensamiento, como dice aquí la palabra, cuando perseveramos en Él, ¿no es cierto? Entonces confiamos en Él y empezamos a apropiarnos de las promesas de Dios. Entonces nuestro pensamiento empieza a alinearse con el pensamiento de Dios y nuestro caminar empieza a alinearse con el caminar que Dios quiere que caminemos como Él, ¿no es cierto? Y ahí es donde empezamos a ver la diferencia. Y a lo mejor nosotros mismos no la vamos a ver, pero ¿sabes quién la ve? Las personas que están a nuestro alrededor. Cuando esas personas te vean y te escuchen y digan, wow, ¿qué pasó que ya no eres tan vulgar como eras antes hablando? Ya no te expresas de esa manera que te expresabas antes, que para todo era el pip. Había que poner el pitico, ¿no es cierto? Y de repente, porque el Espíritu de Dios y tu comunión con Dios, tu romance con Dios, tu intimidad con Él diariamente, te lleva a honrarlo, a honrar su palabra, a honrar sus promesas, a honrar su instrucción. Entonces, ¿qué hace? Empiezas tú a alinearte con Dios, a la manera de Dios, y empiezas tú a caminar y a ser el espejo, el reflejo de Dios en esta tierra, que es lo que Él quiere que seamos. Y vas a empezar a marcar la diferencia en tu hogar primeramente, con los que están a tu alrededor, que a veces son los que más dolor de cabeza nos dan, y después hacia afuera, porque el cambio que Dios hace lo hace de adentro para afuera. Empieza con nosotros mismos. El cambio sucede en nosotros, adentro, en el corazón, en nuestra alma, porque el Espíritu de Dios viene y si tú empiezas esa relación con Dios, empiezas en esa comunión con Él, entonces el Espíritu de Dios empieza a tomar control del alma. Porque acuérdate que somos a imagen y semejanza de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros somos alma, espíritu y cuerpo, tres igualmente.
pero el alma está acostumbrada a la carne, porque el espíritu no estaba ahí todavía. Entonces ahora el Espíritu de Dios, en el momento que tú abriste tu corazón y le dijiste, Espíritu Santo, ven a mi vida, te necesito, tú sabes, tú has experimentado lo que el Espíritu de Dios ha hecho en tu vida en el momento que le diste la autoridad para que viniera a ti. Entonces él empieza a tomar el control sobre tu alma y a mostrarle a tu alma, oye, no es de esta manera, es de esta manera, a medida que empiezas a leer el consejo de Dios y a practicarlo. Y entonces los demás van a empezar a ver el cambio. Son los demás. A lo mejor a ti no te parece que estés cambiando, pero yo te puedo decir, estás cambiando. Porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Dice que va y cumple su cometido por el cual fue hecha. Amén. Nunca vuelve vacía. Va a hacer su propósito. Y yo lo creo. Yo creo que las palabras que exhortamos aquí a cada uno de ustedes van y hacen y van a dar fruto. Y yo declaro que tú vas a ser fructífero en el camino de Dios, fructífera en el camino de Dios, que vas a dar mucho fruto. La palabra de Dios dice que a 30, 60 y al 100, pero yo no quiero que des fruto al 30, yo no quiero que des fruto al 60, yo quiero que tú des fruto al 100% para Dios, que sea toda tu vida para Dios, que todo lo que tú hagas sea para Dios. No tienes que ser una ministro en la iglesia para que tu vida sea completa para Dios. No, si tú inflas globos y haces fiestas en los hogares, Dios te llamó a que seas una hija de Dios o un hijo de Dios haciendo eso para la gloria de Dios. Refleja lo que es Dios en lo que haces. Si Dios te llamó a arreglar carros, a ser enfermera, a no sé, lo que sea que tú hagas en la vida, que eso sea para manifestar y reflejar la gloria de Dios. Amén. Amén. Wow, me puse Amén. a predicar. Vamos al siguiente punto. Amén. El siguiente punto que nos muestra la promesa de Dios de paz, dice que la paz es como un río. Amén. Vamos a Isaías 48, versículo 18. Esa escritura es tremenda. O si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. ¡Oh! Si hubieras atendido a mis mandamientos, ¿no es cierto? Yo me hago la película porque ahí eso tiene signos de admiración. Es como que está diciendo, si me hubieras atendido, mira, ahorita andas preocupada, andas como gallina sin cabeza, andando por todo lado. ¿Por qué? Porque no me has atendido, pero mira, escúchame, mírame, enfócate. Mírame, dice Dios, enfócate en mí. ¿Por qué? Porque entonces tu paz va a ser como río, como un río. Y dice, y tu justicia como las ondas del mar. Ahora, la palabra justicia ahí no significa castigo. Acuérdense que hay una malinterpretación de la palabra justicia, porque lo relacionamos con ley, con la policía, y le voy a llamar la justicia, y entonces la gente piensa en ese sentido. No, hay que tener cuidado. La palabra justicia es cuando tú analizas, para eso es la paz de Dios, para poder ponerlo todo en una balanza. Una persona justa. Y tomar la decisión que es la correcta y sabia, cuando todo lo pones en la balanza y que sea una balanza justa, como dice la palabra de Dios. Entonces dice, y tu justicia, como quien dice, todo lo que hagas en tu vida, de la manera en que tú te muevas, todas las decisiones con las personas que estés, todo, dice que va a ser como las ondas del mar, constante. ¿Tú has visto las ondas del mar? Que no para, es constante, está en constante movimiento. Eso es tremendo. ¿Y Isaías qué era? Isaías 48, 18. Gracias. Ahora, ¿cómo? Dice que es como un río. Dice, fuera entonces tu paz como un río. ¿Tú has visto los ríos? ¿Tú has visto el agua de los ríos?
que el agua de un río, cuando tú vas a la montaña y vas en la parte donde nace el río, tú ves cómo sale esa agua cristalina y entonces esa agua empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar y se mueve, está en constante movimiento. Esa agua es fresca constantemente. No la del río Bogotá, ¿no? Esa no la podemos tener en cuenta. Ni la del río Miami aquí tampoco, ¿no? Pero en una montaña donde tú sabes que el agua es fresca, ¿no es cierto? Pon tu mente en eso. Dice Dios que la paz de Él va a ser como el agua de un río, como un río que está en constante movimiento, en constante movimiento. ¿Por qué necesitamos esa paz en constante movimiento? Porque estamos en constantes situaciones a toda hora, desde el momento en que abrimos nuestros ojos hasta el momento en que nos vamos a dormir. Entonces, esa paz es refrescante. Cuando ustedes se meten a un río, ¿cuántos se han metido a un río que está el agua así cristalina y es moviéndose constantemente? Esa agua es refrescante. Esa agua tu cuerpo se relaja de una manera especial. Algo especial sucede. Esa es la paz que Dios da. Esa es la paz que Dios quiere que tengas. Por eso dice, si tú hubieras atendido mis mandamientos, cada vez que te pase una situación que pierdas la paz, vete a esa escritura. Dios te va a decir, oye, ¿por qué te quitaste de mí? No, vuelve, mírame. Yo te voy a guiar, yo te voy a mostrar qué hacer, yo te voy a decir cómo tomas la decisión que tienes que tomar. Amén. Y entonces tu paz va a volver a ti, la paz de Dios va a volver a ti, para que puedas un paso a la vez, con calma, no hay que correr. Pablo decía, por más que nos afanemos, no le vamos a añadir 1 centímetro a nuestra estatura. Trata, a ver ahí, aprieta arriba, a ver, por más que intentes, no le vas a añadir ni 1 milímetro a tu estatura. Así que en paz, en la paz de Dios, tomando una decisión a la vez, con calma. Mi abuelita decía, de las carreras no queda sino el cansancio. ¿No es cierto? Entonces, el siguiente punto es que la paz de Dios es un legado de Cristo. ¡Wow! Vamos a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. Se trata de Jesucristo, se trata de imitarlo a Él, se trata de vivir como Él vivió, se trata de ser la luz de acuerdo a la luz que Él fue, que podamos imitar esa luz. Entonces, fíjate lo que Él dice. ¿Quién la tiene? Juan, ¿qué? Juan 14, versículo 27. Gracias. No todos a la vez, que nos confundimos. Pero no es que no encuentro. La tengo aquí, creo. Ok. Yo lo tengo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ajá, como el mundo la da. ¿Qué paz te puede dar el mundo? La gente dice, oh, si hay billete, estamos bien. ¿Cuál billete? Entre más billete y más plata, más problemas. Entre más plata y más dinero hay, más problemas. Esto es una escritura clave en el estudio. Y esta es una escritura que tenía en mi corazón. Es clave. ¿Cómo tiene el mundo paz? Eso es clave. Porque ahí Cristo hace una diferencia de 2 tipos de paz. El mundo mantiene en paz cuando está con dinero, esa es una pregunta clave. Con poder, ¿no? Sí. También. Exacto. ¿Creen que el poder y el dinero es Sí. Pero si tú te das cuenta, mi esposa y yo hablábamos de algo esta mañana, que es una bendición poder estar compartiendo las cosas de Dios y los pensamientos de Dios aquí con mi esposa. Hablábamos de que Adán perdió la autoridad que Dios le dio cuando Eva pecó, ¿no es cierto? Y Cristo vino a volver a restaurar esa autoridad que Dios le había dado al hombre en el principio. La verdadera autoridad que tenemos en Dios es mayor que la autoridad que el mundo da, supuestamente. ¿Ok?
Jesús dice aquí en esta escritura, la paz os dejo. Jesús dejó su paz. ¿Ok? Está diciendo, te voy a dejar la paz. ¿Ok? Pero también dice, mi paz os doy. Entonces, él está dejando la paz, pero él te está dando su paz. Por eso necesitas buscar de él. Porque él dice, la paz os dejo. Te va a dejar una paz. Pero en tu relación constante y en la búsqueda de él te va a dar su paz. Imagínate la paz de Jesús, cómo tuvo que ser tan grande para poder ir a la cruz y morir por la humanidad, por ti y por mí, porque lo hizo en paz. Él fue, oró y tuvo mucha opresión en ese momento de oración en el jardín de Getsemaní, que sudó sangre, dice la palabra. Pero después dijo, ok, como tú quieras, Padre. ¿Por qué? Porque recibió lo que Dios le había dado ahí para poder cumplir el propósito. Hay algo ahí bien importante, Henry, muy importante, y es no condicionar a Dios, ¿verdad? Amén. El no condicionar a Dios nos pone en una posición de rendimiento. ¿Por qué? Yo puse el ejemplo de Cedrac, Mesach y Abednego, ¿verdad? Ellos le dijeron, van a ir al horno de fuego si no hacen tal cosa. Yo no voy a ir a la historia, voy a ser breve. Y ellos dijeron una palabra clave, y si no. El y si no, ¿cuál era? Ellos dijeron, nuestro Dios nos puede librar de las llamas del fuego. Y si no, todavía adoraremos a nuestro Dios. En otras palabras, ellos no condicionaron a Dios. Ellos no se quedaron en que, ¿sabe qué? Mi Dios nos puede librar de las llamas de fuego y creemos en él. No, ellos dijeron, y si no, todavía lo adoraremos. Mi Señor me puede proveer ese dinero que yo necesito y si no, yo voy a adorarlo en gozo. Y voy a regocijarme en él. El Señor me puede quitar esta enfermedad y si no, todavía lo voy a adorar. Yo una vez compartí sobre esto con un diagnóstico que me dieron fuerte, ¿verdad? Y yo me senté en el portal de mi casa y voy a ser breve. Yo dije, yo sé que mi Dios me puede sanar, pero si no, yo quiero tu paz y quiero tu gozo. Y esto es clave, porque cuando nosotros nos rendimos totalmente de esa manera, Señor, como dijo Henry, Jesús le dijo, pero hágase tu voluntad y no la mía. Entonces nosotros estamos en paz, es decir, lo que tú quieras, Señor. Eso nos quita un peso de arriba. No te va a faltar. No te va a faltar, te estoy diciendo. En el momento donde no haya nada, como Henry comentaba, aquel predicador ponía los platos sobre la mesa y le decía, aquí está, Señor, tú eres mi proveedor. Muéstrate, Dios. Y eso trae paz. Es difícil, pero es mantenerse en paz y en gozo en medio de la tormenta. Ahí es donde está el crecimiento del Hijo de Dios, te lo digo. Es una situación donde crecemos y no es fácil, pero créeme que en medio de grandes tormentas tú puedes mantener paz y gozo cuando buscas el rostro de Dios. Entonces dice que la paz te deja y su paz te da. Es especial porque es de Cristo y todo lo que viene de Cristo es perfecto. Es para equiparnos, para poder cumplir nuestro propósito, ¿no es cierto? Dice, yo no os la doy como el mundo la da. Y cuando habla del mundo, habla del sistema. Y el sistema está corrupto, el sistema está, tiene fallas, el sistema no da paz. El sistema, la forma de paz del sistema es lo que hablábamos antes, el dinero, el poder, la autoridad, controlarte, llevarte para acá, para allá, decirte cómo, eso no funciona. Por eso el mundo está como está. Por eso él mismo dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Cuando te enfocas en él, cuando te enfocas en sus promesas, entonces tú no estás viviendo de acuerdo al sistema de este mundo. Tú empiezas a vivir, como decíamos antes, de acuerdo a las promesas de Dios, de acuerdo al reino de Dios. Acuérdese que la palabra dice
que nosotros no somos de este mundo, de este sistema. Nosotros somos del reino de Dios, del sistema del reino celestial. Y el sistema del reino celestial es sobre abundancia, sobre protección, sobre sanidad. O sea, es todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Corintios 13, 1. Empezando en el 4, perdón. Corintios 13, empezando en el 4. El reino de Dios es ese amor que Dios define ahí. Y cuando nosotros podemos entender eso, no nos falta nada. No nos va a faltar nada. Porque si caminamos de esa manera, vamos a estar brillando la luz de Dios en este mundo. Porque, ¿qué dice Dios? Busca el reino de Dios y su justicia. Y el resto va a venir por añadidura. Nosotros a veces nos preocupamos demasiado por las cosas del sistema de este mundo. Ay, Señor, ¿cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a echar gasolina? ¿Cómo voy a andar? Sí, pero es por fe. Y dice él da la instrucción, busca el reino de Dios, el sistema de Dios. Por eso te aconsejamos que te metas en la palabra de Dios todos los días, aprendas el consejo de Dios todos los días, ¿sí me entiendes? Para que tú puedas entender cómo es que funciona el reino de Dios y vivir de acuerdo al reino de Dios. ¿Por qué? Porque dice que él va a traer todo el resto por añadidura. El resto es la añadidura. Entonces, Amén. nosotros nos enfocamos en la añadidura y no en el resto, en el reino. Ahí está nuestro problema. La añadidura y no en el reino. Pon primero el reino y tú vas a ver cómo el resto va a venir. Va a venir. Cuando tú menos te imaginas. Si no tienes dinero, te va a aparecer de algún lado. Eso yo te lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque yo no estoy hablando mentiras. A mí me ha sucedido. Yo no tenía una vez con qué pagar la renta y fuimos al cajero electrónico que no teníamos ni un centavo y cuando miramos el balance estaba el dinero para pagar la renta. ¿Cómo? Amén. No sé cómo. Cuando fuimos a decirle al banco, señor, ahí cometieron un error, yo creo que les dimos ese testimonio una vez, cometieron un error, ese dinero no es de nosotros. Ellos averiguaron y trajeron un volante donde estaba escrito el número de cuenta de nuestro banco y nadie había firmado, nadie había puesto nada, solo la cantidad de dinero y depositaron por cajero automático. Dios provee, pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poner nuestras prioridades en orden. Busca el reino de Dios y la paz de Dios va a estar sobre ti para que tú puedas entender que la añadidura viene. Y buscar el reino de Dios es llenarnos, leer la Biblia, llenarnos de su palabra, Y aplicarla. orar, aplicarla, ¿no? Uh-huh. De hecho, en cuanto a la provisión, Dios está más interesado en que busquemos su reino, como dice Jesús. Amén. Y Dios está más interesado en nuestro carácter que en darnos cosas. Amén. Dios está más interesado en que adquiramos el carácter de Cristo que en darnos cosas. Y a veces Dios usa circunstancias difíciles para crear el carácter de Cristo en nosotros. De hecho, hablando de la paz y hablando de la provisión y del sistema de este mundo, antes de estas palabras que Cristo dijo, mi paz os dejo, yo no la doy como el mundo la da, él fue tentado por Satanás en el desierto. Si vamos a la palabra, él fue tentado por el enemigo. ¿Y sabes qué le ofreció? El enemigo le dijo, mira, todas estas cosas, le estaba hablando del mundo, sus riquezas, sus placeres, todo. Dice, todo esto te daré. Le estaba hablando, todo es todo. Es el mundo con todo. Le mostró, mira, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, Dios no está interesado que nosotros lo tengamos todo. Porque Cristo desechó todo. Y en el momento que él desechó todas las riquezas del mundo, él lo cambió por la cruz. Él cambió las riquezas de este mundo por la cruz y mantuvo un carácter hermoso. Y dejó un legado, sí. Y dejó un legado, Elisa, ya termino. Y dejó un legado, nos dejó un legado de vida eterna. Es decir, nosotros podemos tener todo y perdernos. Entonces Dios está más interesado en nuestra vida eterna
no en este mundo, para vida eterna. Y él dijo, el que ama su vida en este mundo la va a perder. Y el que la desecha para vida eterna la va a ganar. De todas maneras nos va a dar lo que necesitamos. Lisa, sí. Es que Patricia preguntó que cómo buscamos el reino de Dios. Y es que yo he visto mucha gente que lee la Biblia y la meta es leer la Biblia. Se memorizan versículos y la meta es memorizar versículos. Y la meta de nosotros como cristianos, lo dije la vez pasada, según el catequismo corto de Westminster, es adorar a Dios y gozarnos. Entonces, buscar el reino de Dios no es, no estoy contradiciendo lo que dice, sino el propósito de leer la Biblia, el propósito de la oración, es entrar en lo que estaba diciendo Enrique, en una relación íntima, en un amorío, en conocerlo íntimamente. No podemos conocerlo si no leemos sus cartas, que es la Biblia. Pero si leemos la carta por conocimiento, eso no es buscar el reino de Dios. Es entrar en esa relación tan íntima que yo voy a querer hacer lo que Dios desea por el placer de gozarme con él. No, porque muchas veces uno lo hace porque quiero complacer a Dios, porque si lo complazco de pronto me da lo que yo quiero. Claro, claro, claro. Tácito. A veces uno no se da cuenta de que por debajo uno está diciendo, bueno, si yo hago esto, de pronto Dios me quiere más. Dios no me puede querer más porque Él es amor. O sea que Él no puede dar amor más o menos, sino o lo da, es amor. Entonces, es entender que al leer la Biblia estamos buscando quién es Él. Ver a Jesucristo en el Antiguo Testamento, verlo en todos los cuentos. Y al orar estamos hablando con Él como cuando yo le hablo a mi niño chiquito o a mi esposo, con amor. Es buscar una relación íntima. Para eso nos creó Él. Perdón. Amén, no, amén. Entonces, el punto es, yo diría, enamórate de Dios, porque cuando uno está enamorado, entonces no hay condiciones. Ok, yo voy a hacer esto si me das esto, ¿no es cierto? Entonces, enamórate de Dios y entonces vas a ver la diferencia. Vamos a seguir para terminar, que no quiero que se me pase mucho tiempo. Entonces, el siguiente punto, ya es el último, es el sexto. El primero fue el regalo de Dios. El segundo, abundante, paz perfecta, es el tercero. Paz como un río. Paz que es un legado de Cristo. Y la sexta, paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ok? Vamos a Filipenses 4:7. Lo voy a leer yo. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, cuando perseveramos en esa relación con Dios, ahí está la promesa. Dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que no importa la situación que estés pasando, se puede ver dura, difícil. Mira, yo visito los presos en la cárcel los sábados. ¿Ok? Hay un hombre que le dieron 3 condenas. Cada condena es de vida. O sea, se va a morir en la cárcel. ¿Ok? Pero ese hombre es más libre que muchos que conozco que están afuera en la calle. Y este versículo es el que cae sobre la vida de ese hombre. Porque literalmente dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Nadie puede entender cómo un hombre que va a vivir el resto de sus días en la cárcel pueda tener esa paz que tú ves cuando entras a ese lugar. Y es un hombre que está inspirando vida a otros que están ahí adentro, que a lo mejor salen en 8 días o en un mes o en un año. Solo Dios puede hacer algo así. Dice que sobrepasa todo entendimiento y dice que va a guardar tu corazón y tus pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. No es en Buda, ni en Mohammed, ni en ninguno de esos dioses hindús, ni nada de eso, ni en Hare Krishna, ni nada de eso. No, en Cristo Jesús.
Por eso es necesario reconocer lo que hizo Jesús por nosotros. ¿Ok? Amén. Ahí están los 6 puntos. Hay muchos más, pero quiero dejarlos con estos 6 puntos porque estos 6 puntos son claves, porque nosotros debemos hacer 3 cosas de acuerdo a esto que leímos, ¿no es cierto? 3 cosas a fin de cultivar la mente en Cristo. Entonces, la primera es poner nuestra mente, ¿ok? Poner nuestra mente, porque acuérdense que dijimos al principio, así como el hombre piensa en su corazón, así es él. Entonces nosotros ponemos nuestra mente, tenemos que renovar nuestra mente. ¿Y cómo renovamos nuestra mente? Porque la mente se contamina con el sistema del mundo, a través de la televisión, de la música, de lo que vemos en la calle, todo eso, ¿no es cierto? Renovamos nuestra mente en nuestra relación con Dios, leyendo la palabra, como dice Romanos 2, ¿no es cierto? Como dice Efesios 4:23, dice, renueva el espíritu de tu mente, el espíritu de tu mente, con la palabra de Dios. Entonces, todo lo que no es de Dios, lo quitas y pones lo que es de Dios. Así es que se renueva la mente. Y eso que es de Dios está, como decía la hermana Lisa, las cartas de amor que Dios escribió para su pueblo, en la palabra de Dios. Amén. Y la Amén. tercera, ceñir nuestra mente, como quien dice, todo esas, cuando renovamos nuestra mente con todas esas promesas que Dios nos ha dado, entonces las ceñimos, las afirmamos ahí, las creemos, nos apropiamos de ellas para ponerlas por acción, porque hay que ponerlas en acción. No te puedes quedar con ellas simplemente ahí. ¿Cómo las vas a poner en acción? Te voy a dar un ejemplo. Si hay alguien que está enfermo en tu casa, la promesa de Dios dice que tú vas y ores por el enfermo. El mandato de Dios dice, ve y ora por el enfermo. Y dice que la oración de fe salvará al enfermo. Ve y le pones la mano, ora por él en el nombre de Jesús, porque él fue el que pagó el precio. Y cuando tú menos te imagines, al otro día esa persona va a estar como si no le hubiera pasado nada. Puede que no, pero tú vas a ser obediente a lo que dice la palabra, porque tú te estás apropiando de la instrucción y el consejo de Dios. Amén. Amén. Al hacer estas cosas, entonces vamos a estar imitando a Cristo, porque eso era lo que él hacía, ¿no es cierto? El Nuevo Testamento menciona 6 características. El Nuevo Testamento en general menciona 6 características, ¿ok? Que tendrá nuestra mente. Y son las 6 las que hemos estudiado estas últimas 6 semanas, que es una mente viva, una mente perseverante, una mente humilde, una mente pura, una mente sensible, una mente pacífica. Eso es lo que vemos de acuerdo a Cristo en el Nuevo Testamento, ¿ok? Entonces, cuando nosotros participamos en estas actividades mentales, porque es aquí, porque de aquí van al corazón y del corazón entonces las vas a actuar, ¿ok? Entonces estamos obedeciendo lo que la palabra de Dios dice y estamos siendo semejantes a Cristo. Y se trata de eso, de vivir una vida semejante a la que vivió Cristo y poder reflejar la gloria de Dios a través de la vida que nosotros vivimos, ¿no es cierto? Yo quiero dar un pequeño apunte. Aquí habemos personas que tenemos diferentes niveles espirituales, vamos a ponerlo así. Hay personas que llevamos muchos más años en Dios que otras y hay otras personas que acaban de comenzar. A las personas que acaban de comenzar, yo les voy a dar un consejo. No leas el Antiguo Testamento en este momento, porque te vas de pronto a sorprender de ciertas cosas que Dios hacía en la antigüedad. Se llama antiguo porque son 2 pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. El nuevo pacto es el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el pacto? El pacto que Dios hizo a través de su Hijo Jesús con nosotros. Entonces, mi consejo para las nuevas personas, empieza a leer solo en el Nuevo Testamento. Y te recomiendo que empieces con el Evangelio de Juan. Empieza a leerte un capítulo diario, si puedes, del Evangelio de Juan, que es en el Nuevo Testamento.
Está Mateo, Marcos, Lucas y después viene Juan. Empieza con el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan nos habla del amor de Dios por la humanidad. Y ahí vas a entender el amor que Dios tuvo por ti. Y hay un libro que se llama Proverbios, tiene 31 proverbios. Léete el proverbio del día. El proverbio está ahí para enseñarnos disciplina y conducta. Entonces es bueno leer el proverbio del día. Por ejemplo, hoy es 10, tú vas y lees el proverbio 10. Y cuando lo lees, lo recibes y trata de vivir de acuerdo al consejo que da la palabra de Dios. Y el libro de los Salmos, entonces, ahí sí puedes escoger qué salmo leer. No te voy a decir vete a tal, aquí y allá. Pero eso es, para empezar, Salmos, Proverbios, el proverbio del día y empieza con el Evangelio de Juan. ¿Ok?